Era una tarde nublada en Ciudad de México cuando Hugo Ferraz, uno de los empresarios más poderosos del país, decidió visitar de forma anónima una de sus cadenas de tiendas de ropa. Vestía sencillo, con jeans y una gorra que le cubría parcialmente el rostro. No esperaba nada fuera de lo común, solo quería observar cómo operaba el negocio desde dentro, como un cliente más. Pero lo que presenció al entrar por aquella puerta de vidrio le heló la sangre. En un rincón, una joven empleada era humillada públicamente por su supervisora frente a todos los clientes. «Eres una inútil, Marina. ¿Cuántas veces tengo que decirte cómo se doblan las camisas?», gritó la mujer con tono cruel, mientras lanzaba una prenda al suelo. Marina, visiblemente afectada, recogió la prenda con manos temblorosas y la dobló de nuevo en silencio, evitando el contacto visual con todos. Algunos clientes observaron incómodos, pero nadie intervino. Hugo, desde la distancia, sintió una punzada de rabia en el pecho. Esa clase de trato no tenía lugar en sus empresas, y pensó en acercarse para intervenir, pero fue entonces cuando sus ojos se posaron en algo imposible de ignorar. Colgado del cuello de la joven brillaba un collar plateado, delicado, con un dije en forma de luna creciente. Hugo palideció. Ese collar no era uno cualquiera. Él lo había mandado a hacer personalmente hace 18 años, para el primer cumpleaños de su hija Isabela. Una joya única, irrepetible. El corazón de Hugo comenzó a latir con fuerza. No podía ser una coincidencia. Sus pasos se dirigieron lentamente hacia la joven, que ahora reponía las prendas con mirada baja. Se acercó con disimulo, fingiendo revisar unas camisas junto a ella, y entonces la miró de cerca. Tenía los ojos grandes, miel, como los de su esposa fallecida. La nariz, pequeña y recta, le resultaba extrañamente familiar. Marina levantó la mirada un instante y cruzó ojos con él, sin saber quién era. ¿Todo bien?, preguntó Hugo, con voz calmada. Sí, gracias, respondió ella, bajando la mirada, sin imaginar el torbellino que había desatado dentro de aquel desconocido. Hugo salió de la tienda unos minutos después, con el rostro desencajado. Había algo dentro de él que no le permitía alejarse. El pasado que creía enterrado acababa de resucitar. Su hija había desaparecido cuando tenía apenas 2 años. El secuestro nunca se resolvió, y aunque se hicieron búsquedas y campañas, con el tiempo se dio por perdida. Pero ahora, ahí estaba ese collar, en el cuello de una joven que no sabía nada, y que lo miró como si jamás lo hubiera visto. «¿Serás tú, Isabela?», murmuró él, temblando. Hugo pasó toda la noche en vela, sentado en su despacho, con el collar de su hija en las manos. Lo había guardado durante años como un recuerdo sagrado, y ahora lo había visto idéntico, colgando del cuello de una empleada cualquiera en una de sus tiendas. No era posible. ¿Y si se trataba de una réplica? ¿Y si todo era una coincidencia cruel? Pero algo dentro de él no lo dejaba soltar esa sensación, la mirada de la muchacha, el tono de su voz, algo le hablaba desde lo más profundo de la memoria. A la mañana siguiente, Hugo llamó a su investigador personal, Ernesto Carrillo, un hombre leal que lo había acompañado durante décadas. «Necesito que me consigas toda la información sobre una empleada de la tienda de insurgentes. Se llama Marina, debe tener entre 18 y 20 años». Ernesto no preguntó más. Sabía que cuando Hugo hablaba así, no era un simple capricho. El empresario, sin embargo, no reveló lo que había visto. No aún. Necesitaba respuestas claras antes de abrir su corazón a una posibilidad tan devastadora como esperanzadora. Mientras tanto, Marina seguía su rutina normal, ajena al terremoto que había desatado. Había crecido en un orfanato del Estado de México y, a los 8 años, fue adoptada por una pareja mayor, los Reyes, gente humilde pero amorosa. Siempre se sintió querida, aunque nunca pudo evitar sentir que algo le faltaba, como si tuviera un vacío sin forma ni nombre. El collar lo había tenido desde pequeña. Le dijeron que lo traía puesto cuando fue dejada en la puerta del orfanato. Nunca lo había quitado. Hugo volvió a la tienda días después, esta vez con más calma. La observó de lejos. Marina era responsable, educada y trabajadora. Saludaba a todos con una sonrisa tímida, y jamás respondía con agresión, ni siquiera cuando la supervisora la trataba mal. Cada gesto de ella le recordaba a su esposa fallecida, a la forma en que sostenía a Isabela cuando era bebé. Todo encajaba demasiado bien, o eso quería creer. Pero aún faltaba lo más importante, la verdad. Ernesto regresó con los datos. Marina Reyes, nacida oficialmente el 3 de abril del año 2007. Fecha estimada por el orfanato. Sin padres registrados.
Fue hallada en la entrada del hogar Santa Esperanza envuelta en una manta con iniciales IF. Hugo sintió que las piernas se le aflojaban. IF. Isabela Ferraz. La conexión era innegable. Ya no podía seguir dudando. Pero tampoco podía arriesgarse a destruir la vida de esa joven si todo era un error. Necesitaba una prueba científica, algo irrefutable. Fue entonces que decidió actuar con cuidado. Le pidió a Ernesto que lo ayudara a conseguir una muestra de ADN sin que Marina lo supiera. No quería asustarla, ni darle falsas esperanzas. Ella merecía saber la verdad con certeza, sin dudas. Lo que Hugo aún no sabía, era que al buscar a su hija, también destaparía un secreto mucho más oscuro, enterrado en el pasado de Marina. La oportunidad llegó más pronto de lo esperado. Una campaña interna de salud organizada por la empresa permitió que las empleadas se hicieran chequeos gratuitos. Hugo, sin revelar su identidad, logró que Marina participara. Durante el análisis de sangre de rutina, Ernesto hizo los arreglos necesarios para obtener una muestra adicional, que fue enviada discretamente a un laboratorio privado en Guadalajara. Hugo esperó con ansiedad los resultados, revisando su celular cada hora, con una mezcla de miedo y esperanza. Era el momento de enfrentar la verdad. El informe llegó una semana después. Hugo lo recibió en su oficina, en lo alto del edificio Ferraz, con la ciudad extendiéndose a sus pies. Abrió el sobre con manos temblorosas y leyó en silencio, línea por línea. No hubo espacio para dudas ni interpretaciones. El análisis de ADN era concluyente, compatibilidad del 99.9%. Marina Reyes, era Isabela Ferraz. Su hija, la misma que había desaparecido hace 18 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no pudo sonreír. El peso del hallazgo era abrumador. Durante horas, Hugo permaneció solo, mirando una vieja foto enmarcada de su esposa y su hija bebé. Recordó la noche del secuestro, los gritos, la desesperación, la impotencia. Recordó cómo la policía lo dio todo por perdido, cómo la prensa lo crucificó, y cómo la culpa lo consumió durante años. Pero ahora, por algún milagro o ironía del destino, su hija estaba viva. Había crecido sin él, sin su apellido, sin su protección. Eso lo desgarraba. ¿Cómo se lo digo sin romperle la vida?, se preguntó, con la voz rota. Decidió tomarlo con calma. Lo primero era asegurarse de que Marina estuviera bien. La invitó a una entrevista con el pretexto de un reconocimiento por su desempeño. Marina, algo confundida, aceptó con nervios. Cuando entró a la oficina de Hugo, quien seguía ocultando su identidad, notó que el ambiente era diferente. Él la trató con un respeto y una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «¿Te puedo hacer una pregunta personal, Marina?», le dijo él, con la voz suave. «Claro», respondió ella, inquieta. «¿Sabes algo sobre tus padres biológicos?». La pregunta la descolocó. Marina se quedó en silencio por unos segundos. «No mucho. Solo que me dejaron en un orfanato cuando era bebé. Tenía este collar», dijo, tocándolo con los dedos. «Los del hogar siempre me dijeron que tal vez fue lo único que pudieron dejarme». Hugo tragó saliva. Ese collar había sido la última esperanza que él y su esposa tuvieron de que algún día su hija fuera reconocida. El momento se acercaba. Ya no había vuelta atrás. Pero lo que Hugo no imaginaba, era que alguien más también había descubierto la verdad, y estaba dispuesto a impedir que padre e hija se reencontraran. Hugo organizó un encuentro privado en su residencia para hacer la revelación definitiva. Invitó a Marina bajo el pretexto de un evento empresarial, e hizo lo mismo con los Reyes, sus padres adoptivos. Nadie sabía lo que realmente iba a suceder esa noche. La casa estaba iluminada con luces cálidas, el ambiente era elegante pero íntimo. Marina llegó nerviosa, con un vestido prestado por una compañera de trabajo, sin sospechar que estaba a punto de ver su vida entera voltearse al revés. En el centro del salón, Hugo esperaba, esta vez sin ocultar su identidad. «Gracias por venir, Marina, señores Reyes», dijo Hugo con voz serena pero cargada de emoción. Los tres asintieron, algo confundidos. Marina miró a su alrededor sin entender. «Lo que voy a decirles es algo delicado, pero no podía quedármelo más tiempo». Se acercó lentamente a la joven, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo y la abrió. Adentro, había un collar idéntico al que ella llevaba puesto. Marina se quedó helada. «Ese collar», murmuró. «Es igual al mío». «No es igual», corrigió Hugo, con lágrimas en los ojos. «Es el mismo diseño, porque yo lo mandé a hacer. Para mi hija».
Ella desapareció cuando tenía 2 años. Marina retrocedió un paso, sintiendo que el aire se le iba del pecho. No entiendo, ¿qué está diciendo? Los reyes se miraron entre ellos, confundidos, mientras Hugo sacaba el resultado de ADN y lo dejaba sobre la mesa. Eres mi hija, Marina. Tú eres Isabela Ferraz. El silencio fue absoluto. Marina quedó en shock, sin moverse, con la mirada fija en el documento. Los reyes se levantaron bruscamente, temblando, sin saber qué pensar. Eso no puede ser, dijo doña Carmen, su madre adoptiva. Nosotros la criamos. Y se los agradeceré toda mi vida, respondió Hugo, quebrado. Pero Marina fue secuestrada. Apareció en el orfanato con el collar que yo mismo diseñé. No hay duda. Marina, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó lentamente al espejo del salón y se miró. Nunca había entendido por qué se sentía incompleta. Ahora, lo entendía todo. ¿Y ustedes, sabían? Preguntó Marina, mirando a los reyes. No, dijo don Ernesto. A nosotros nos dijeron que era una bebé abandonada. Juramos que nunca lo supimos, hija. Marina se desplomó en un sillón, en silencio. El mundo giraba demasiado rápido. Sentía amor por los reyes, pero ahora tenía frente a ella al hombre que le dio la vida, y que había sufrido 18 años por encontrarla. Hugo se arrodilló ante ella, tomó su mano y le susurró. No quiero reemplazar a nadie. Solo quiero recuperar el tiempo perdido, si me dejas. El silencio se mantuvo por largos minutos en la sala. Marina no podía hablar. Cada palabra de Hugo la atravesaba como una ráfaga de recuerdos que no tenía, como si su mente buscara desesperadamente una imagen perdida de su infancia. Los reyes estaban devastados, pero sabían que no podían retenerla con mentiras. Fue entonces cuando doña Carmen se acercó a Marina, le acarició el rostro y le dijo con ternura. Hija, si tu corazón te dice que es verdad, entonces ve. Nosotros siempre vamos a estar aquí. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marina mientras asentía, sin poder pronunciar palabra. Hugo tomó asiento junto a ella, con los ojos húmedos pero llenos de esperanza. No quiero arrebatarte de la familia que te crió, pero tampoco quiero perder la oportunidad de ser parte de tu vida. Marina lo miró, todavía con el alma temblando. Necesito tiempo, dijo con la voz quebrada. Esto es demasiado para mí. Todo el que necesites. No hay prisa. Solo quiero que sepas que, desde ahora, nunca más estarás sola. En los días siguientes, Hugo hizo algo que jamás pensó hacer. Invitó a los reyes a mudarse con él, a su mansión en Lomas de Chapultepec. Quería que Marina sintiera que no estaba eligiendo entre dos mundos, sino que podía tenerlos a ambos. Al principio, ellos se negaron por orgullo, pero Marina intervino. Si vamos a empezar de nuevo, quiero hacerlo con todos juntos. La mansión se transformó. Pasó de ser un lugar frío y silencioso, a una casa con risas, platos compartidos y conversaciones familiares. Hugo los trataba con respeto y gratitud. Un notario llegó una semana después. Marina, aún adaptándose a la nueva realidad, firmó los documentos que la reconocían legalmente como Isabela Ferraz. También fue nombrada heredera oficial del imperio empresarial. Hugo no lo hizo por obligación, sino como un acto de justicia. Ella era su hija, la sangre que había buscado por casi 2 décadas. No te estoy dando nada que no te pertenezca por derecho, le dijo, colocando suavemente su mano sobre la de ella. Yo no sé si estoy lista para todo esto, respondió Marina. Pero voy a intentarlo. La noticia se filtró a la prensa en cuestión de días. La hija perdida de Hugo Ferraz aparece tras 18 años. Marina, o Isabela, se convirtió en el centro de atención. Pero Hugo se aseguró de protegerla. Contrató seguridad, abogados y un equipo de imagen. Nadie va a lastimarte, le prometió. Por primera vez en su vida, Marina sentía que tenía un lugar al que pertenecía. Pero en medio de toda la alegría, una pregunta seguía viva en su mente. ¿Quién la dejó en el orfanato? ¿Y por qué nunca llamaron a la policía? Una tarde lluviosa, mientras revisaba antiguos documentos del orfanato donde había crecido, Marina encontró algo extraño, una carta mal doblada, escondida en la contraportada de su expediente. Estaba firmada por una enfermera que ya no trabajaba ahí. En la carta, la mujer relataba que quiso denunciar el caso de una bebé abandonada con un collar de plata, pero la directora del hogar se lo prohibió, alegando que no era asunto suyo. El corazón de Marina latía con fuerza. ¿Por qué ocultar algo así? ¿Qué estaba intentando esconder el orfanato? Hugo, al enterarse,
reaccionó con una furia silenciosa. Llamó de inmediato a sus abogados. Quiero que investiguen todo sobre ese lugar. Necesito saber qué pasó hace 18 años. Los reyes también recordaron detalles que antes no les parecían sospechosos, la rapidez con que se les permitió la adopción, la falta de preguntas, el papeleo mínimo. Todo apuntaba a una red de negligencia, peor aún, tráfico infantil disfrazado de adopción. Marina, que siempre creyó que su historia había empezado con un abandono, comenzaba a entender que fue víctima de algo mucho más grave. Hugo presentó una demanda formal contra el orfanato Santa Esperanza. Exigía una investigación federal. Los medios retomaron la historia con fuerza. Marina dudó en aparecer públicamente, pero entendió que su testimonio podía evitar que otros niños pasaran por lo mismo. En una entrevista transmitida en cadena nacional, dijo: "No quiero venganza, pero si hay culpables, deben responder por lo que hicieron. A mí me robaron una vida. No quiero que eso le pase a nadie más". Sus palabras tocaron al país entero. Durante el juicio, salieron a la luz pruebas contundentes, registros alterados, sobornos a trabajadores sociales, niños entregados sin controles legales. La directora del orfanato fue arrestada junto a otros cómplices. Marina asistió a la audiencia final acompañada de Hugo y los reyes. Fue la primera vez que los tres se sentaron en la misma fila, como una familia. Cuando el juez dictó sentencia, Hugo tomó la mano de su hija con firmeza. «Lo lograste». «Lo logramos», respondió ella, mirando también a los reyes. Después de todo el proceso, Marina recibió una carta de una joven mujer que había sido adoptada en circunstancias similares. Le agradecía por haber alzado la voz. «No sabía quién era, hasta que te vi contar tu historia», decía la carta. Marina la leyó en silencio y comprendió que el dolor que cargaba podía transformarse en algo más grande, en una forma de sanar y de proteger a otros. La justicia había sido servida, pero las heridas internas aún necesitaban tiempo. Y ese tiempo, ella ya no tendría que enfrentarlo sola. Pasaron los meses y la vida de Marina comenzó a tomar un rumbo inesperado, pero profundamente reparador. Aunque aún lidiaba con emociones complejas, el caos inicial dio paso a una calma que jamás había conocido. En la mansión Ferraz, los días eran diferentes. Desayunaba con Hugo cada mañana, aprendía sobre la empresa, y por las tardes caminaba por los jardines con doña Carmen, hablando de cosas simples. A veces, el silencio entre ellos decía más que las palabras. El amor no había desaparecido, solo había cambiado de forma, fortalecido por la verdad. Hugo, por su parte, renació. Volvió a sonreír, a escuchar música, a mirar viejas fotos sin que se le quebrara la voz. Tenía nuevamente a su hija, pero no como una niña, sino como una mujer formada, fuerte, decidida. Él la admiraba. Veía en ella todo lo que su esposa soñó para Isabela. A veces la observaba desde el pasillo, en silencio, mientras ella trabajaba en su nuevo proyecto, una fundación para jóvenes huérfanos que habían sufrido abandono o negligencia institucional. Marina ya no solo buscaba sanar, quería sanar a otros. Una tarde cualquiera, Hugo la sorprendió con una caja. «Es un regalo que tu madre te dejó, lo guardé todos estos años». Marina abrió la caja con cuidado y encontró un vestido blanco, pequeño, y una carta escrita a mano. Era de su madre. «Si alguna vez la vida te aleja de mí, quiero que sepas que fuiste lo más hermoso que tuve». Marina lloró en silencio, abrazando la prenda como si pudiera volver a ese tiempo. Esa noche, durmió con la carta sobre su almohada. Con el tiempo, Marina dejó de sentirse dividida. Aprendió a convivir con las dos partes de su historia. En los reyes tenía sus raíces emocionales. En Hugo, su sangre y su identidad. Juntos celebraron su cumpleaños número 20, rodeados de amigos, empleados de la tienda donde todo empezó, y personas que se habían unido a su causa. «Hoy no celebro solo un año más, celebro haber encontrado mi lugar en el mundo», dijo Marina frente a todos. Las personas aplaudieron, y Hugo no pudo evitar llorar. Esa vez, de alegría. Un día, mientras caminaban por el Parque Lincoln, Marina tomó el brazo de Hugo y le dijo algo que él jamás olvidaría. «No sé cómo habría sido mi vida si nunca nos reencontrábamos, pero ahora sé que todo lo que sufrimos valió la pena para llegar aquí. Y yo daría todo lo que tengo por repetirlo, si eso significara tenerte de nuevo», respondió él, con una sonrisa rota. Los dos se miraron. No necesitaban más. Lo perdido se había transformado en una nueva historia, no perfecta, pero profundamente verdadera. Marina siguió adelante, convertida en símbolo de esperanza para muchos. Aprendió que las heridas no desaparecen,
pero pueden convertirse en cicatrices que cuentan una historia de amor, dolor y redención. Y aunque nunca olvidó lo que le fue arrebatado, también aprendió a celebrar lo que fue recuperado. Su nombre legal ya decía Isabela Ferraz, pero su corazón seguía siendo, por siempre, Marina.